Hay lugares que parecen normales hasta que descubres lo que esconden. Hoy entré al Coto Las Canteras de Osuna pensando que iba a grabar una cantera más, pero lo que encontré aquí parece sacado de otro mundo. Piedra tallada a mano, pasillos gigantes y un silencio que impone. Y cuanto más avanzaba, más sentía que este sitio guarda una historia que casi nadie conoce. Quédate hasta el final del video porque lo que vas a ver dentro no parece España. Amigos, y como parte de estas atracciones turísticas que tiene este fabuloso pueblo, aquí en esta Sierra Sur sevillana, me encuentro en Osuna, señores. Y para ello quiero mostrarles uno de los lugares fabulosos y visitados tanto de turistas como de locales. Gente, me encuentro, ahí podemos ver a mis espaldas, se encuentra la Petra de Andalucía, gente. Así que vean, esa estructura es realmente grandiosa y espectacular. Así que vamos a estar haciendo un recorrido por ese lugar. Vamos a entrar ahora, vamos a ver qué nos podemos encontrar dentro de la Petra de Andalucía. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a otro video más de tu canal Catracho Nórdico. Familia, a mis espaldas se encuentra uno de los hallazgos más fascinantes que se puede encontrar aquí en Osuna, en la provincia de Sevilla. Así que vamos a estar haciendo un recorrido por este lugar para mostrarles a ver qué nos podemos encontrar aquí, justamente acá, en esto tan maravilloso. Vamos con el video. Aquí está y dice que hemos llegado al Coto de las Canteras. Y ahí están las prohibiciones. Prohibir el paso a perros, dice, prohibir la entrada de comida, bebidas o vasos. Y bueno, aquí está también otro, dice los horarios de visita, ahí pueden ver, para los que quieran venir a visitar este lugar. Dice sábados de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la noche. Domingos y festivos de 10 a 2 de la tarde. Y ahí podemos ver, dice entrada individual 4 euros, entrada en grupos a partir de 12 personas 3,50 euros, niños hasta 10 años acompañados por sus mayores es gratis. Visitas guiadas, domingos y festivos, horarios de 11 horas a 12 horas, precio por persona 6 euros. Ahí podemos ver. Fabuloso. Ahí lo pueden encontrar también en las plataformas de Facebook, Instagram, www.elcotolascanteras.com. Bueno, ahí están las personas ahí ya entrando. Vamos a acceder en este momento. Aquí está, vean, wow, qué maravilla. Hay personas ya preparadas, listas para acceder a esta maravilla. Saludos. Hola, ¿de dónde nos visitan ustedes? ¿Está muy lejos de aquí? No. Ah, Cádiz, ok. Ya. Primera vez que vienen por aquí. La suegra no va a querer venir. Hola. Sí. ¿Y qué tal Cádiz? ¿Bien? Bien. Tenemos pensado ir por allá. ¿Sí? Tenemos pensado ir por allá también. Si vas para allá, vete para el Moco. Allí le poner el Moco. ¿Sí? En el Moco. Claro. Eso también es histórico de allí. Wow, sería bueno, ¿eh? Al rato compartimos números si quieres, o Instagram o algo. ¿Sí? Ya, perfecto. Wow, gente, vean qué imponente realmente esta estructura. Me ha dejado encantado, fascinado, la verdad. O sea, qué espectacular. Y bueno, la altura que tiene también. O sea, es considerable, ¿eh? Pero la verdad que espectacular, ¿eh? Bueno, y andan turistas por este lugar. Realmente es impresionante ver las personas que vienen a hacer turismo a este lugar para no perderse esto tan maravilloso y espectacular que nos ofrecen, ¿verdad? Estos pueblos escondidos aquí en España, gente. Así que vean qué bonita la estructura. O sea, realmente es fascinante, gente. La verdad que vale la pena venir a este lugar y vean la imagen esa construida, ya imagino, a puro cincel y a martillo realmente, vean, qué bonito. Es sensacional realmente. Y
por lo que se ve que nunca está vacío aquí, siempre hay personas en este lugar. Qué bonita la verdad, los diseños esos plasmados ahí en las paredes. Es una obra de arte, ¿eh? La verdad que ya imagino, te remonta a esa época antigua, ¿verdad? Donde andaban por aquí los romanos, en ese tiempo también los musulmanes, cristianos, por todo este lugar. O sea, wow, impresionante, gente. Y se ve muy cuidadito todo, ¿ven? Vean, por aquí hay otras figuritas. Hay una cara ahí, vean, bien hechita. O sea, qué talento, ¿no? Por aquí estas son como dos aves ahí y bien hecha, le ponen sus alas, su piquito realmente y sus ojos. Espectacular, gente. Bueno, en este momento vamos a acceder ahí, justo hay una puerta también súper antigua, grandísima, tendrá como 4 o 5 metros de alto. Vamos a entrar ahí para ver qué nos podemos encontrar ahí, a ver qué nos ofrece. Vamos, gente, acompáñenme. El Coto de las Canteras, donde la historia se hace presente. Aquí hay una persona justo que trabaja en este lugar que nos va a comentar un poco aquí, así rapidito, algo de historia de este lugar. Aquí me encuentro aquí con la encargada de este lugar. ¿Cuál es tu nombre? Pues soy Francis Lobo. Francis Lobo, un placer, ¿eh? La verdad, ¿llevas mucho tiempo aquí trabajando? Pues sí, llevo mucho tiempo. ¿Conoces bien la historia? Bastante bien la historia. A mí me gustaría que la Bastante compartieras bien. a todos los que nos ven. Pues nada, pues yo muy gustosamente pues voy a contarle la historia. Pues estamos en una cantera milenaria, una cantera que fueron los turdetanos los que empiezan a utilizar la piedra. Okay. Estamos en una cantera que data más de 4.000 años, ¿eh? Wow. Que no estamos hablando de 4.000 años. Fueron los turdetanos, como ya he dicho, los que empiezan a utilizar esta piedra. Pero esta cantera, estamos hablando de la madre de Osuna, de aquí donde sacan toda la piedra para construir Osuna. ¿Vale? Wow. Fíjate tú qué grandiosidad lo que estamos diciendo. Sí, wow. Es la madre de Osuna. Sí, sí. Entonces, pues cuando esta cantera se queda en desuso en los años 60, pues esta cantera literalmente se convierte en un vertedero de escombros. Qué pena, ¿no? Pero es Sí. así, a veces la belleza no logramos de verlo más allá de nuestros ojos hasta que no le damos el valor. Quizás ustedes a veces son los que ponéis en valor más de las personas que estamos aquí. Exactamente. Pues lo dicho, se quedan en abandono en los años 60, se inventa el ladrillo, que es cuando se inventa el ladrillo, se queda en abandono. Okay. Y en el año 99, la familia Ramos Lobo, pues... Rapidito, ¿no? Dije, el apellido. Me ha cogido. La Claro. familia Ramos Lobo, pues Okay. decidieron comprar este espacio. Bueno. Este espacio que estaba lleno de escombros, ¿eh? Sí, sí. Nos llamaron locos, y nunca hay que olvidar que los locos le abren el camino a los cuerdos. Wow. Entonces, pues nada, pues la locura de mi marido y mi locura, compramos este espacio, lo limpiamos, y cuando lo tenemos todo limpio, pues lo único que pretendíamos era dejar en las paredes tal cual el último cantero dejó de trabajar en ella, o sillarero, sí. porque en Osuna se le dice sillarero, porque la piedra que se extraía de aquí era el sillar, ¿vale? Que es la piedra autóctona de Osuna. Entonces, pues cuando ya la teníamos toda limpia, pues Jesús vio que le faltaba un carisma, que le faltaban belleza. Se contrata a Francisco Valdivia Gómez, un escultor con un cincel y un martillo, ha sido capaz de realizar todas las piezas que tenemos en el Coto de las Canteras. Es decir, que estamos en una cantera turdetana de más de 4.000 años, pero que las tallas que estáis viendo, ni muchísimo menos son encontradas ni nada, son realizadas a partir del 2003 por Francisco Valdivia Gómez, un escultor del pueblo, un genio. Fue el que hizo todas las tallas que tenemos en el Coto de las Canteras. Los tocadores de cornu, el león íbero y lo que veis aquí en el mural. Entonces lo que Francisco quiere plasmar aquí es la recogida del fruto después de un gran esfuerzo. Sí. Siempre basándose en figuras iberas romanas, evidentemente, y entonces lo que quiere plasmar ahí. Está el dios Baco recogiendo el viñedo. ¿Por qué el dios Baco? ¿Por qué el dios del vino si estamos en una tierra de olivo, estamos en tierra de aceite? Ajá, sí. Porque cuando se acaba todo en la vida, se brinda con una copa de vino. Wow. Entonces por eso se va a poner la vid, el dios Baco con el vino, como un guiño a que hay que brindar porque hemos terminado un trabajo muy bien merecido. Sí. ¿Y las estructuras de arriba? Los escudos heráldicos de la familia Ramos Lobo, mi marido Jesús Ramos y yo, Francisca Lobo Valle. Bueno. Espectacular. Así que bueno, te da la sorpresa, Sí, me ha preguntado claro, y estar hablando con una persona realmente con la familia, o tú misma realmente fuiste parte de esto, ¿no? Yo y mi marido fuimos esos locos que entramos en el 99. Benditos locos que abren el camino a tantos cuerdos. Qué interesante, nunca me imaginé que podría hablar con la persona
y yo con la encantada participante de recibirte. esto, ¿verdad? Pues sí, la verdad sí, que lo que qué te he contado maravilloso. es mi vida. Sí. ¿Y por qué no está por aquí mi marido? Mi marido también es uno de los que se hace partícipe de toda esta historia. Otro loco Pero también. mi marido loco, pues mi marido para estudiarlo, vamos, mi marido para llevarlo ¿De al veras? laboratorio. Guau, Sí, qué- magnífico. Sí, porque Y- esto... bueno, yo te podría seguir contando historias de ahí magníficas. Sí. Quiero que te acerques y veas las uvitas. Cada uva Ujú. tiene una cara, cada uva tiene una carita. Ya. Eso es un homenaje a estos sillareros, estos canteros Ok. que estuvieron trabajando aquí en esta cantera. Ajá. ¿Vale? Es en representación de ellos. Un homenaje a ellos. Ellos sí que hicieron esto, Wow. estas cavernas, Sí. estas cuevas, estas paredes tan altas, que el otro día me preguntaron que por qué estaban tan perfiladas. Sí. Es que trabajaban así. Sí. Es que yo digo que si nuestros antepasados, esas civilizaciones que vienen desde los turdetanos, íberos romanos, si le hubiéramos dado un lápiz y una libreta, ¿qué es lo que hubieran hecho? Maravilla. Si con nada en las manos han construido Sí, lo que han sí, la construido. verdad. Si le hubiéramos dado un No, lápiz y un son, papel. son unos genios, por la favor, verdad. Que, por favor. Sí, bueno, Pues yo qué bonito. encantada de a mí me gustaría que invitaras a todos los que nos están viendo a través de mi canal Catracho Nórdico, en cualquier parte del mundo, la verdad, especialmente a las personas de Suecia, aquí en Europa y el mundo, que Y el nos vengan mundo, a visitar este hombre, lugar, por supuesto. porque es maravilloso. Pero quiero escucharlo con tus palabras. Pues nada, pues yo os invito y recibiros aquí desde luego con esta amabilidad que me ha prestado este caballero tan lindo. Gracias. Que vengáis a visitarnos y conozcáis la historia. Quizá cuando estéis aquí de cerca, cuando estéis aquí en el interior, veáis la grandeza del Coto de las Canteras, porque no hace justicia ni una pantalla, ni internet, ni nada, no hace justicia, ¿verdad o no? No, No o sea, hace justicia. poderlo Cuando ver, estás aquí, poderlo apreciar ves con tus la propios ojos, grandiosidad. realmente es algo... así que os invito No tiene palabras. al mundo entero y abro mis puertas y mi corazón y recibiros aquí con las puertas abiertas y con mi corazón. Excelente. A mí me gustaría que dieran los horarios, ¿verdad? Para que- Pues los horarios tenemos de 10 a 2 todos los días, no cerramos ningún día, Ok. de 10 a 2, y el sábado es el único que abrimos por la tarde, siempre que no haya eventos. Hay que estar Ok. pendientes siempre de las redes sociales porque tenemos eventos, ahora tenemos la fiesta del pueblo, cerramos varios días. Ok. Y bueno, hemos tenido esta noche, por ejemplo, hemos cerrado a las 4:30 de la madrugada. Wow. Hemos tenido un videoclip de una persona, no podemos decir todavía quién es, y entonces hemos cerrado a las es 4:30 de la, sorpresa, de la es mañana. sorpresa, es Sí, sorpresa. hemos cerrado a las 4:30 con un videoclip que hemos hecho y no podemos, hay cosas que no podemos decir porque queda todo en el interior de la empresa. Descúbranlo ustedes, por eso Exacto. tienen que venir a este lugar para que se den cuenta la historia y la diversidad de lugares bonitos que tiene este pueblo de Osuna, y este lugar no se queda atrás. Así que gracias, muy amable, ¿verdad? Un placer, de placer es verdad, mío, recibirme. el placer es mío. Muchas gracias, ¿verdad? Bueno, así Francis Lobo, en este momento nos va a mostrar algo aquí, dice, así que sigo con ella. Mira. Vamos a mostrarle aquí, vamos a darle vuelta. Mira, este saliente que tenemos aquí, en la pared, este saliente hizo Francisco Valdivia una cara porque él decía que siempre alguien lo estaba observando. Ah, Entonces él plasmaba todo lo que él veía. ok. Entonces está ahí como quedándose dormida, como quedándose embobada cuando hay alguien viendo una obra de arte, cómo se realiza. Ok. Entonces él plasmó. Por eso es la boca, ¿no? Exacto, Así de esa quedándose dormida manera. con la boca abierta. Eh, ¿Vale? Aquí tenemos un búho, aquí Ajá. tenemos los escudos heráldicos de la Sí. familia Ramos Lobo. Ajá. Vale, los Ramos dos Lobo, escudos, están Ramos Lobo. los dos apellidos. Sí, Ramos Lobo. Sí. Y aquí abajo tenemos una cenefa de bellota. Mira, si os fijáis, aquí hay un ratoncito subiéndose. Sí, hay que Aquí ponerle hay- atención realmente sí. Aquí hay a un lo que hay. murciélago. Sí. Mira, aquí tenemos la bellota. Aquí tenemos un unicornio. Seguimos con la bellota. Te voy a sacar una sonrisa. Sí. Y aquí tenemos un bellotón. Ah, ándale, hay que ponerle cuidado al este, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo tiene su historia, ¿eh? Todo tiene- Eso tiene un porqué. Eso Sí. tiene un porqué. Claro. Mira, aquí tenemos la paloma de la paz. Ujú. Aquí tenemos una ardilla. Mira, yo te estoy rodeando, ¿vale? Mira, Sí, ¿ves? Ajá. Esta es una ardilla. ya, cierto. Aquí tienes un cuervo. ¿Eh? Aquí hay una lagartija. Ok. El dios Baco con una mosca en la cara. Sí, sí, hay que, Y hay infinidad de hay que detalles. ponerle atención, ver bien qué es lo que hay, pero hay cosas Exacto. escondidas. Aquí Sí. tenemos, toda esta talla que tenemos aquí. Sí, Aquí está el diluvio universal, el índalo, que es un íbero cerrando el arco iris, ya. y aquí tenemos un unicornio, el caballo alado, son figuras míticas que el escultor plasma ahí. Mira, estas tallas de aquí
se le llaman tallas en espejo, porque todas las que están aquí están completamente igual plasmadas en esta parte. Ok. Y se le llaman tallas en espejo. Las tallas en volá se llaman, por ejemplo, lo que es la jarra que la agarra la dama íbera, ¿vale? Sí. Porque tiene el grosor que tenía la pared y la profundidad que el autor le da a la pared. Pues se le llaman tallas en volá. Claro. Estas tinajas que tenemos aquí están huecas, están llenas de vino, ¿vale? ¿Todavía? Están preparadas para llenarla de Y vino. veo que tiene un grifo ahí. Exacto, y funciona perfectamente. ¿Sí? Wow. Date cuenta que el Coto de las Canteras es una producción de eventos. Aquí han estado Rafael, Antonio Orozco, José Merced, Chambao, Bastián Vega. Aquí han estado temas de cultura de la música de primera línea. Y en tema de cultura ha estado Mario Vargas Llosa, Sánchez Dragó, Antonio Gala, Jesús Quintero. Mario Vargas Llosa, en el pregón del aceite, 1881, que se hizo en el 2008, fue el que dijo: creo que estoy en el corazón de Petra. Y gracias a esas palabras, los periodistas que cubrían ese evento se hacen eco de esas palabras, y por eso nos denominan la Petra de Andalucía, que es un orgullo que nos compare con la 7 maravilla del mundo, Sí, que evidentemente que no somos, pero sí, aunque sea por su color, bendita comparación. ¿Nos puedes decir las personas así conocidas o famosas que han estado en este lugar? Mira, en tema de la música, Rafael, Antonio Orozco, José Merced, Chambao, Pasión Vega, Canijo de Jerez, Cantores de Hispali, la Caja Pandora. Hay muchísimos artistas que yo ahora mismo en memoria no puedo. ¿Pero has compartido tú con ellos? Por supuesto que wow, sí. Qué interesante. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Quiero que sepas que nosotros, mi marido y yo, somos los primeros que entramos y los últimos que nos vamos. Yo cuando se cierran las puertas, lo mismo cierro mi taquilla de mi tienda, que me voy a limpiar unos cuartos de baño, más feliz que tú, una perdí. Yo soy feliz recibiendo a vosotros, porque yo digo que mi amor por esta cantera conlleva a llevar la organización y de hablar con el turista de tú a tú y saber también cómo se han quedado con el espacio, ¿no? Entonces yo siempre digo que yo aprendo mucho de vosotros. Sí. Yo lo digo, aprendo muchísimo de mis visitantes. Yo aprendo muchísimo. En tema de cultura ha estado Mario Vargas Llosa, Sánchez Dragó, Antonio Gala, Jesús Quintero, ¿vale? Wow. Y por eso he dicho que Mario Vargas Llosa fue el que dijo: creo que estoy en el corazón de Petra, en el pregón del aceite. Wow. Y muchísimas personas han pasado por aquí, que ahora mismo no caigo. Sí. Los Ferrari, cuando han estado este verano, también pararon aquí. 120 Ferrari que pararon ahí, 120 Ferrari. ¡Guau! Eso fue una pasada. Ya imagino, eso fue increíble, una pasada, ¿no? Eso fue una pasada. Que tengo la luz encendida. Sí. Vale. Y bueno, ¿y qué te cuento más? Oye, importante. Yo digo que importante es tal como el artista que te acabo de contar, como usted entrando por esas puertas, ¿eh? O como nuestro servicio de nuestras bodas, de nuestros novios, que apuestan por este espacio para que ese día tan bonito, ese día tan especial, sea aquí compartido en el Coto de las Canteras. Entonces, yo los catálogos igual, a lo mismo a Rafael que a una boda, porque a mí, sinceramente, los acojo con el mismo cariño. No a veces un nombre te da más. Por desgracia es así, ¿no? Sí. Pero intentamos nosotros que a mí me da la misma importancia ellos que usted entrando por esas puertas. Exactamente, muchas gracias, la verdad, y qué bueno saber eso, porque realmente compartimos lo mismo. Yo soy así. Así como te trato a ti, yo puedo tratar al presidente de Suecia, al presidente de España, así igualito, o sea, no tiene que ver ninguna distinción, ¿verdad? Así que muy bien eso por ti. Somos todos iguales, al revés. Yo siempre digo que muchas veces invitamos a comer un famoso porque va a dar más nombre a la empresa, ¿no? Y al que pide un bocadillo lo echamos fuera para que el bocadillo se lo coma fuera. ¿no? Exactamente, sí. Y yo digo que no, que no tiene que ser así. Hay que darle al que menos tiene, no al que más tiene. Exactamente. O sea que por desgracia
funcionamos así, ¿no? Intentamos que no. Francisca Lobo, gracias por la información, realmente algo que no lo sabíamos, hay algo guardado ahí, hay cosas más, vamos a estar grabando un poquito más por aquí, a ver qué más nos podemos encontrar aquí. Y decirte, la temperatura constante es 22 grados, lo mismo en invierno que en verano. Ah, siempre se mantiene. Siempre 22 grados bueno. constante. Ah, interesante. La altura más alta tiene 27 metros de altura, el punto más alto del Coto de las Canteras. Wow. Y el punto más bajo, 17. La acústica es casi perfecta. Excelente. Por eso aquí cuando han venido los artistas que te he dicho, la acústica es que es maravillosa. Wow. Es maravillosa. Ah, bueno, qué bonito. Gracias, Nada, Francisca. de nuevo, gracias. Gracias por mostrarnos este fabuloso lugar. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, este es un lugar donde puedes llevarte tu recuerdo. Sí que hay bonito aquí, hay de bastante souvenir. Tu recuerdito de este lugar, así que genial, ¿eh? Voy a mostrarles ahora. Aquí hay varios adornitos representativos. Aquí, o bueno, si los quiere compartir Francisca. Pero bueno, aquí estamos, vean qué bonito los adornitos, los recuerdos para el que se quiera llevar. Ahí dice Osuna, ¿verdad? Que es el pueblo donde estamos. Es interesante, ¿verdad? Qué bonito. Mira, y este es mi libro A Golpe de Emoción, que yo escribo. Hay una de las frases que digo: escribo este libro para que se sepa que los sueños se construyen trabajando y dando la vuelta a la suerte cuando ella no te acompaña. A golpe de emoción. A golpe de emoción. A golpe de emoción. A golpe de emoción. A golpe de emoción se llama. Ah, sí. ¿Dónde lo puedes encontrar el libro? Y yo ahora mismo más que lo vendo aquí. Ajá, aquí lo vendo. Sí. Y la verdad que es un libro muy emotivo, porque lo que cuento es todos mis avatares, que mi marido y yo empezamos en el 99 con esta historia. Y bueno, y como ya vuelvo a repetir y he dicho antes contigo al principio de todo este ratito que estamos juntos, que nos llamaron locos, ¿vale? Entonces esta es mi historia, es mi historia. Vamos a sacarlo por aquí. Ahí dice a golpe de emoción. La recuperación de un espacio milenario con las manos del cariño. Se ve interesante, ¿eh? Sí. Bueno, lo único que tienen que venir aquí, ¿verdad, Francisca? Para poder ahora mismo ¿Cuánto no. cuesta el Mira, libro? 8,50. Ya. Mira, aquí tenéis Antonio Gala, Mario Vargas Llosa, y os voy a enseñar una foto que es donde el artista, mira, así compramos nosotros el Coto de las Canteras en el 99. Okay. Y así lo dejamos. Wow. Este es el escultor, Francisco Valdivia Gómez. Valdivia. Valdivia. Ajá. Ese es el escultor. Con un cincel y un martillo, ahí lo veis. ¿Él es español? Francisco Valdivia. Sí. Ah, okay. Sí. Excelente. Es de aquí de Osuna, ¿Sí? como todos nosotros, sí. Somos de Osuna y bueno, y esta es mi historia, Mira, esa foto quiero que la enseñe porque es que es muy identificativa. Ahí os dais cuenta la inmensidad de la cantera. Este es el Cerro San Cristóbal, de aquí donde nace todo, ¿no? Sí. Y cómo se han comido lo que es la cantera entera. Estamos hablando, como ya te he comentado, de más de 4.000 años, pero cuando llegan a este espacio es diferente a esta piedra. Por eso esta piedra no pueden calarla desde arriba. Okay. Lo que hace es que la calan desde abajo, porque la piedra que tiene arriba es guijarro, una piedra que no servía para sus construcciones, pero que tenían que seguir trabajando los días de agua, porque hacer una piedra arenisca porosa se parte la piedra. Entonces tenían ellos que buscar algo para seguir trabajando el día de agua, por eso calan esta montaña. Donde estamos ahora mismo, ellos la calan por debajo para seguir trabajando los días de agua. Es muy interesante, la verdad, que muchos me dicen, ¿pero aquí han encontrado vestigios de valor? No, Milke, no, aquí vestigios de valor no se han encontrado. Esto es una cantera de trabajo. Aquí lo que venían es a pasar los canutas, hablando claro y en plata. A trabajar y a trabajar. ¿Vale? Y esa foto dice mucho. La verdad que mucho de la historia. Mucho. ¿Vale? Excelente. Excelente información. ¿Y esa estatua que está ahí? Esa... Es el compañero que me trae todas las tallas, pues me trae sus obras y entonces yo las tengo. Este es un premio que me lo dieron al Coto de las Canteras, premio industrial de la provincia, en el año 92. Este premio me lo dieron a la mujer emprendedora. Excelente, felicidades. En el 24 me dieron a la mujer emprendedora.
Sí. me dieron mi reconocimiento, Ajá. la verdad que es un orgullo. Sí, de verdad que sí. Y bueno, y vamos caminando poco a poco, vamos Qué caminando. bonito. Y esa es una maqueta, ¿verdad? Esa que está Sí, ahí. sí, este sí. De la cantera. Y esta figura también es muy bonita, porque esta tiene piedra de la cantera. Wow, vean. Tiene el ahí tocado está. de cornus, que esto es una pieza encontrada en Osuna, ¿Sí? que está en el Museo de Madrid. Wow. Esto es una pieza encontrada en Osuna. Ese es su tamaño original. Ese es el tamaño original. Ah, es cierto. Y si te das cuenta, está partido por la mitad porque se lo encuentran en dos losas. Se encuentran en dos partes, entonces están en el Museo de Madrid. Claro. El Museo de Madrid. Y esto es una maqueta, pero nada más que de un rincón del Coto de las Canteras. Sí, pero bonito. Estamos, sí, estamos haciendo ahora un museo muchísimo más grande. Sí. Y hay en uno de los museos, en uno de los rincones, es aquí en este espacio. Pero todo espacio. esto lo tienes a la venta. ¿Todo lo tienes a la venta? Todo. Sí, ajá. Y como venga mi marido también lo tengo a la venta. Vaya, Broma para que aparte. quiera al marido de... Interesante. Bromas aparte. Claro, no. La verdad que qué carisma de Francisca Lobo. Una de las... Este es el escudo de Osuna. De las fundadoras prácticamente de este lugar. Sí, O sea, claro. Si ahí los quiere mostrar más. ¿sí? Este es el escudo de Osuna. Ok. Nuestro escudo de Osuna con la diosa y con los dos osos. Wow. Sí. Ujú. Bueno, hay de todo un poquito. Es mi rinconcito, como ya te he comentado, el aceite 81, que es el famoso aceite de Osuna, que yo te he comentado que vino Mario Vargas Llosa o Sánchez Dragó, Antonio Gala. Ellos venían al pregón de aceite, es la primera prensa que se hace del año, que es en noviembre. Y se hacía aquí la inauguración de ese aceite, ¿no? Y entonces eran ellos los que inauguraban ese aceite. Empezó con Sánchez Dragó, Antonio Gala, sus Quintero, Mario Vargas Llosa, y fue pasándose los testigos y ellos venían a presentar este aceite a 1881, que es una maravilla. Que por cierto te voy a regalar una botellita para que pruebes el aceite. Gracias. gracias Francisca, ¿Vale? qué bonito. Y este es miel, si no me equivoco, ¿verdad? Miel, Sí, de 1000 flores y miel de tomillo. Ajá, mira. Miel de tomillo, de 1000 flores y miel de tomillo. El de tomillo es antiinflamatoria. Para las vías respiratorias es una pasada, es una pasada. Excelente. Y este es el sol. Eso es la medusa, Ajá. que me la hace también el mismo que me hace las tallas de, mira qué sirena más bonita. Sí. Estos son trozos de los recolectores de aceitunas, ahora se llaman aceituneros, hola. Se llaman aceituneros, pero antes se llamaban los recolectores de aceitunas. Ah, ok. Y es una cenefa de recuerdos de Osuna que me traen y yo, pues muy gustosa lo presento en mi... Mira, este cuadro es un popurrí, digámoslo, como un collage de Osuna, de todo lo que hay que ver en Osuna. Okay. El Arco de la Pastora, la Colegial, Universidad, Encarnación, Palacio Marqués de la Gomera, la Necrópolis, el Coto de las Canteras, evidentemente. Y bueno, y ahí está todo, la Torre del Agua, ahí está todo. Es un cuadro que la han trabajado y está de bonito. Eso me lo regalaron y yo lo encuadré y lo tengo ahí puesto con mucho cariño, pero eso no lo vendo, eso es mío. Ah, ya. Ese es mío. Sí, nos está diciendo Francisca que nos va a regalar, dice, un aceite, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Qué bonito, gracias Francisca. Por supuesto. Dice que va a estar al pendiente del canal también para ver el video, ¿verdad? A ver cómo sale. Y de todos tus viajes que Sí, tienen que ser muy interesantes. Sí. Y mira los videos que ya están también. Exactamente. Hola. Muy bien, me parece muy bien. Ahí, bueno, aquí están los chicos, ven nuevamente. Hola, hey. Ahí está, estamos rodeados aquí. Ese mero. Pero esto viene de un equipo de dónde? A ver. De voleibol. Ah, ahí estoy yo. De balonmano. Suscríbete. Martín de la Jara. Martín de la Jara, he estado por todos esos pueblos. Ando. Sí. Pero solo viene. No, anda mi esposa por ahí. Vale. Sí, no la he visto. Bueno, qué interesante lo que nos comentó ahí la señora Francisca Lobo. Realmente poder apostar por algo de que era basura, imagínate. Estaba lleno de basura este lugar. Y pues ella apostó con su esposo y su familia para poderle dar vida a este lugar. O sea, algo realmente genial, ¿me entiendes? O sea, donde nos damos cuenta que en la basura realmente existe
el oro, gente. Así que no hay que desperdiciar, ¿verdad?, las oportunidades que la vida te da, donde tú puedes sacar provecho, pues adelante, que nada te detenga. Y el coto de las canteras no se queda atrás. Es un claro ejemplo de que sí se puede, gente. Se puede seguir adelante y darle vida a lugares olvidados o lugares donde está lleno de basura, gente. Ojo con eso. Bueno, y la juventud se hace presente. Aquí tengo 2 nuevos seguidores. ¿Cuál es tu nombre? Adrián. Adrián, ¿y tú? Marco. Marco, ¿cómo te ha parecido este lugar? Está bien. Bastante chulo. Saber que tiene muchos años, ¿no?, de antigüedad. Mucha historia. Mucha historia, ¿verdad? Así que qué bonito ver a jóvenes, ¿verdad? A jóvenes realmente venir a este lugar a compartir aquí, ¿verdad?, con los adultos y ser parte de esta historia aquí en Osuna, ¿verdad? Y justamente en España. Así que saludos a todos los que nos ven. Hola. Saludos. Así que, ole, España. Eso. Chao. Bueno, ahí estaban los muchachos ahí. Dice que me van a seguir, así que tengo nuevos seguidores por acá. Ya están. Saludos. Hola. Adiós. Bueno, vamos a seguir recorriendo este fabuloso lugar. La verdad que misterioso, fabuloso. O sea, todo lo que termine en oso. La verdad que muy bonito. Me ha encantado. Tremenda estructura realmente que tiene este lugar. Y bien bonito, la verdad, bien cuidado lo tiene Francisca Lobo y las personas que trabajan aquí. O sea, excelente. Así que aquí hay más, podemos ver más utensilios por ahí, vean. Monedas, piedras, pequeñas estatuas ahí. Qué chulo, ¿eh? Y por este otro lado también más utensilios. Vean, un rival ahí para lavar ropa, piedras, vasijas, más estatuas. Por aquí hay más. Vean. Qué lindo, ¿eh? Y hay una espiocha. Espiocha dice desde 1930 a 1940. Que hay más estatuas ahí. Es de madera. Otra cara aquí de forma de madera. Qué bonito todo lo que representa este lugar. Ahí podemos ver, hay varias piezas o herramientas prácticamente de trabajo. Solo observen este tipo, es como un tipo sierra antigua, la verdad que me imagino que debe funcionar súper bien. Por aquí hay otra sierra también. O sea, hay que ponerle cuidado realmente a lo que hay aquí, porque hay cosas interesantes también. O sea, vean, uy, qué pesado esto. Y bueno, aquí está. Aquí hay una máquina ahí, no sé de qué será, dice. Para arar. Una máquina ahí para arar. Y unas espaditas ahí, vean. Interesante, ¿eh? Unas pequeñas espadas ahí. Qué bonito. Aquí está otra carreta también. Y esto es para carga, ¿no? Ahí seguro ponían sus cargas. Y otro para arar la tierra aquí. Y ese también para arar la tierra y todo eso. Así que, bueno, interesante, ¿verdad? Otra carreta por acá, otra más ahí, otra máquina ahí. Como pequeñas carteras, ¿no? O sea, imagínense. Bueno, gente, y la verdad que esto es como sacado de un cuento, ¿eh? Se siente algo bonito poder caminar por este bonito lugar. Vean qué bonito. Aquí está todavía parte de la estructura de eso antiguo aquí de este lugar. Vamos a seguir caminando. Aquí estamos ya en la parte de afuera. Andan muchas personas aquí, como les digo, turistas, ¿verdad? Locales también, tomándose su fotografía, haciendo su video de recuerdo. También su video ahí para las redes y todo eso, ¿verdad? Así que es impresionante, la verdad, muy bonito poderse dar cuenta uno de estos lugares que existen aquí en España. Y no solamente este lugar, recordemos que España es grandísimo, existen muchos lugares turísticos donde puedes venir a conocer, ¿verdad? Y este lugar no se queda atrás, este lugar realmente es impresionante. O sea, todos los que nos comentó la dueña Francisca Lobo, o sea, realmente nos ha dejado fascinados de este lugar. O sea, algo impresionante, gente. Quiero mostrarles más este lugar. Así que por eso le llaman la Petra de Andalucía, ¿verdad? Porque se parece a lo que es esa ciudad que fue hecha allá en Jordania, ¿verdad? Así que tiene ese cierto parecido y por eso a este lugar le pusieron la Petra de Andalucía. Así que, amigos, si les está gustando este video, déjenme ahí en la caja de comentarios a ver qué les ha parecido. Ahí comenten, llenen esa bandeja
de comentarios, gente. Yo cordialmente en su momento pues les estaré leyendo y respondiendo a cada uno de los mensajes que ustedes me escriban y a ver qué les parece este lugar. Si alguno de ustedes ha visitado esta maravilla, si alguno de ustedes tendrá la posibilidad de venir a este lugar, de venir a este pueblo escondido de Osuna, no se pierdan este lugar, el Coto de las Canteras. Así que bienvenido, gente. Bueno, gente, y este es como un león ahí, poniendo ahí su fuerza, su poderío, vean. Qué bonito, ahí está, en forma de cuerpo de león y cara de dragón, algo así. Para ser más específico, ahí podemos ver obra de Francisco Valdivia Gómez, encargada por Jesús Ramos Sánchez en el año 2006. Impresionante, cuerpo de león, cara de dragón. Hasta rima, ¿no? Bueno, vamos a seguir caminando un poco más por aquí. Pues aquí justo hay más estructuras de ese tiempo. Vamos a caminar por este lugar, vean, qué maravilloso. Vénganse, vamos a ver. Todavía es parte de la estructura, vean. Excelente, ¿eh? Vamos a seguir por acá. Hay unas escalinatas por este lugar. Así que vamos por aquí. Parte de las paredes, podemos observar. Bueno, seguimos caminando. Por aquí vamos a caminar. Vamos por aquí. Seguimos caminando. Son unos escalones por acá, por este lugar. Vean, qué bonito. ¡Ey, qué fresquito aquí, eh! Súper fresco, la verdad que ha estado haciendo calor. Realmente hoy día estuvo como 29 grados realmente la temperatura. Un calor exagerado, extremo, gente. Vean acá, qué bonito. Aquí se puede observar toda la estructura. Vamos a seguir por acá. Vamos a caminar un poco aquí. Vamos a mostrarles qué lindo esto, ¿eh? Fresquito, agradable, bien chulo. Pequeños caminos aquí. Ahí está el nopal, varios nopales aquí. Padrísimo, gente. Vean, muy bonito. Hey, ya. Y vean aquí el paisaje que hay. Exagerado. Aquí más nopales. Y por allá sigue todo lo que es las calderas. Y al fondo allá hay como un castillo, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Al fondo allá se ve el castillo. Ahí al fondo, vean. Por aquí ya han puesto una cadena. Ya no se puede acceder ahí. Bueno, no se puede. Qué lindo. Y me quedo con este paisaje. Vean qué hermoso desde acá se ve. Qué espectacular paisaje, gente. Qué lindo. Aquí se puede ver todo lo que es el Coto de las Canteras. Qué maravilla. Bueno, vamos a seguir por acá. Vamos a seguir caminando por estos senderos maravillosos que tiene este lugar turístico, el Coto de las Canteras. Qué impresionante, gente, de verdad. Una maravilla. Les hago la invitación. Si algún día tienen la oportunidad de venir aquí por la provincia de Sevilla, no vayan a desperdiciar la oportunidad de venirse pues a este lugar, ¿verdad? Y poder ser testigos ustedes con sus propios ojos. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. Ser testigos con sus propios ojos, la maravilla espectacular, hasta dónde llega la creación humana, ¿verdad? Realmente haciendo este tipo de esculturas en este lugar. La verdad que me ha dejado impresionado, ¿eh? O sea, cómo el ser humano, la capacidad que tiene para hacer esta belleza, gente. Entonces, gente, impresionante, ¿no? Qué bonito, ¿no? Así que denle me gusta ahí y si no se han suscrito al canal Catracho Nórdico, suscríbanse para seguirles mostrando estos maravillosos lugares, estos lugares escondidos que puede tener no solamente España, sino que otros países también tienen sus bellezas y esto no se queda atrás, gente. Algo espectacular que te puede ofrecer la comunidad autónoma de Andalucía, gente, justamente en la provincia de Sevilla, en el pueblo de Osuna. Bueno, y esta es por la parte de atrás de este lugar maravilloso, lindo, pero aquí, bueno, no hay nada, realmente solamente está protegido ahí. Pero bueno, quise mostrarles aquí nada más, a ver qué es lo que hay. Al parecer como que va a seguir aquí, ¿eh? Van a seguir con su escultura segura. Entre los próximos años vamos a tener aquí abierto seguramente, ¿verdad? Así que vean, qué bonito. Imponente, gente, imponente. Bueno, amigos, y esto ya nada que ver con este predio donde está el Coto de las Canteras. Esto ya es afuera, ¿no? Justamente ahí, y esta ya es la parte de aquí afuera. Pero vean qué bonito, aquí continúan, hacen como trabajos aquí, como que están trabajando aquí en esta parte, en este lugar. Vean que muy bonito también el diseño que se ve aquí. Muy bonito el paisaje de este lugar. Los hemos salido aquí un poco para que ustedes puedan ver. Qué maravilloso, lindo. Gente, la verdad que espectacular este lugar, vean. A mis espaldas, ahí está, muy bonito. O sea, me ha encantado este lugar, impresionante. La antigüedad que se ve por aquí también es espectacular. Tiene más que ofrecer Osuna
Claro que sí, tiene más que ofrecer, gente, pero en los próximos videos voy a estarles mostrando, porque hay una universidad, hay una iglesia, hay muchos lugares muy turísticos que les voy a estar mostrando también en los próximos videos. Así que pendientes nomás al canal Catracho Nórdico, porque les voy a estar presentando más lugares turísticos que tiene Osuna. Así que nomás pendientes al canal Catracho Nórdico y pendiente también en todas mis redes, porque ahí yo voy a estar presentando o haciendo videos cortos de los lugares donde yo estoy, gente. Bueno, y desde estas maravillosas esculturas damos por finalizado este maravilloso video. Si este video te ha gustado, espero que ahí se suscriban a mi canal, le den me gusta y que también le den a la campanita de notificaciones para que estén al tanto a cada uno de mis videos que yo estaré subiendo en los próximos días en este que es tu canal Catracho Nórdico. Así que familia, no se te olvide también de compartirlo con tus familiares y amigos. Espero que les haya gustado este maravilloso video de este lugar escondido aquí en el pueblo de Osuna. Así que familia, nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga y ahí los vidrios. Chao, gente. Me voy, porque está haciendo calor. Voy a buscar agua, no sé a dónde, pero voy a buscar agua. Chao, gente.